Bueno, vamos a ir a las entrevistas de esta noche y vamos a hablar con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua en el Perú, la ANA, justamente porque hay importantes temas como esta reunión de países amazónicos que buscan proteger una de las principales fuentes de agua dulce del país. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, cuéntanos, gracias por la invitación. ¿Cómo está don Alfonso Zapata? Buenas noches. Sí, cuéntanos sobre esta reunión que han participado representantes, de 7 países amazónicos y la importancia también de esta gran cuenca que tiene la mayor diversidad del planeta. Sí, efectivamente la semana pasada, a partir del 16 de abril, nos reunimos en Brasilia, que es la sede de la OTCAT, que es esta organización del Tratado de Cooperación Amazónico, donde nos reunimos, en verdad son 8 los países en los cuales hemos estado reunidos las autoridades del agua de estos 8 países, son Perú, Colombia, Brasil, Guyana, Surinam, Brasil, Venezuela y Ecuador, ¿no? Entonces, ahí hemos estado un poco conversando sobre cómo va a ser el tratamiento de una gran cuenca que compartimos los países amazónicos. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, por lo que creo que para manejar una cuenca de este tipo necesitamos información para tomar las mejores decisiones. Y creo que es importante en la medida en que hemos tenido que alinear o estamos en proceso de alinear esos protocolos de cómo es que medimos la calidad del agua, cómo medimos la cantidad del agua, para generar este tipo de información y cada una de nuestras autoridades en sus correspondientes países podamos tomar la mejor decisión en cuanto a la conservación y la protección de la calidad del agua, ¿no? ¿Podemos decir que la protección del agua dulce es no solo una prioridad, sino es algo no negociable en la actualidad? Por supuesto, justamente el tema de la calidad es tan importante como la cantidad, porque en algún momento nos preocupábamos mucho en términos de cantidad, cuánto agua podríamos tener, pero en la medida en que en los últimos tiempos la calidad se ha ido deteriorando, la mala calidad lo que hace es limita el uso. Tú puedes tener agua, pero si tienes agua de mala calidad, claro, evidentemente está limitada, ¿no? Entonces, en eso estamos tratando de hacer los mayores esfuerzos para tratar de evitar la contaminación o la afectación de la calidad del agua, ¿no? No, y además hay que cuidar esta zona hídrica muy importante, porque vemos que países, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, tienen problemas con el agua, ¿no es cierto? No se dan abasto y han tenido que haber un corte incluso de luz eléctrica con el sistema hídrico. ¿Qué medidas se van a tomar para la protección, sobre todo ahora con el cambio climático? Sí, como les decía, frente a esto tenemos que tomar datos, generar información para tomar este tipo de decisiones. Bien señalado, por ejemplo, en el caso del Ecuador, nos afecta mucho en el caso que compartimos una cuenca como el de Puyango-Tumbes, en la ciudad del norte de nuestro país. La cabecera, que es la de Puyango, que está en el Ecuador, está fuertemente impactada por la minería ilegal, y eso ha generado que el río Tumbes esté fuertemente afectado en su calidad. Y ahí tenemos que hacer esfuerzos conjuntos en los 2 países para atacar este problema. Pero fundamentalmente tenemos que por ahora generar la información, tener protocolos comunes, porque por ahora cada país tiene su protocolo para medir la calidad del agua. Tenemos que tratar de conciliar para tener un mismo protocolo y podamos medir de una misma manera la calidad del agua y la interpretación sea única, ¿no? Y luego ya plantear cómo recuperamos esta calidad del agua. Señor Zapata, y para ello, ¿qué políticas está adoptando el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, para proteger justamente esta agua dulce que existe en territorio nacional? Sí, efectivamente nosotros como ANA tenemos esta política nacional y estrategia de los recursos hídricos. Tenemos y más hacia abajo tenemos unos planes de gestión de recursos hídricos, pero estos planes de gestión de recursos hídricos se gestan en unas plataformas que le llamamos los consejos de recursos hídricos, donde los diferentes actores de esa cuenca tienen que participar para mejorar la calidad del agua. Pero en estas cuencas transfronterizas donde las compartimos el agua,
es un poco más complicado porque cada país tiene su propia normatividad, sus propios esquemas, y justamente por eso nos hemos visto en la necesidad de juntarnos los países para hacer esta gestión integrada de los recursos hídricos y generar plataformas, en principio de los 8 países, ¿no? Donde podamos poner ahí los temas sobre la mesa y poder discutir y tratar de armonizar nuestras políticas de nuestros respectivos países, ¿no? ¿Y cuál es la realidad del Perú? Por ejemplo, el río Amazonas tiene 6.992 kilómetros de extensión y es el mayor del mundo, ¿no? Y sabemos pues que es una fuente de vida importantísima. ¿Hay una zona que le preocupa a Lana sobre el agua de calidad, sobre todo, para la población? Sí, no tanto, digamos, para la población misma, porque, digamos, la población, tú sabes que en la región amazónica no es muy extensa en términos de números si la comparamos con la región del Pacífico. Sin embargo, la región amazónica tiene todo un bosque, tiene toda una biodiversidad que sí lo hace fundamental el tema del agua. Entonces, es el pulmón de nuestro planeta. Todos estos elementos hacen que la región amazónica sea o debería ser bien cuidada, y en esos esfuerzos es los que estamos haciendo. Entonces nosotros, como ANA, constantemente estamos monitoreando la calidad del agua, como lo están haciendo nuestros vecinos países, tanto de los 8 que integramos. Pues la idea es compartir esta información y ver cómo nuestros países, cada uno está haciendo los esfuerzos por mejorar la calidad y poder armonizar toda esa información, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la política que se tiene justamente en cuanto a la protección, por ejemplo, de lagos, en donde también sirve como surtidor de agua para poblaciones? Hablamos concretamente del Titicaca, en donde hay un alto grado de contaminación. Sí, mire, en el caso, ya tú pones el caso del Titicaca, efectivamente ahí está siendo bastante afectado, y afectado por agua residual que está entrando al lago. Entonces ahí a través del Ministerio de Vivienda tiene proyectos para el tratamiento del agua residual, ¿no? Y esto puede tratar de limpiar el lago y que no siga siendo afectado. Entonces, como política nuestra, el Estado, en todos nuestros cuerpos de agua, está en fortalecer nuestra capacidad de supervisión. O sea, por un lado tenemos que monitorear los ríos o los lagos, todas las fuentes de agua, para saber cómo está en términos de calidad, identificar lo que llamamos nosotros las fuentes contaminantes, cuáles pueden ser las fuentes que estarían afectando la calidad, y a partir con esa información coordinar con las diferentes entidades. Por ejemplo, si está siendo afectado por residuos sólidos, hay que conversar con los municipios, hay que conversar con el mismo Ministerio en su momento de vivienda, en caso sean residuos de la construcción, y así, y si tienes relaves mineros, con el sector minero, claro, con cada uno de los sectores, para tratar de evitar que las fuentes contaminantes nos puedan deteriorar la calidad del agua, ¿no? Claro. En el caso, yo quería insistir, del lago Titicaca, hay un acuerdo binacional Perú-Bolivia, ¿no es cierto?, de protección del Titicaca. Allí, ¿cómo se articulan las acciones entre el ANA y su homóloga boliviana? Ahí tenemos una autoridad autónoma del lago Titicaca, ¿no? Que justamente, como lo compartimos, estamos tanto de una autoridad que regula o administra el tema del agua en ambos lados. Entonces nosotros ahí, como ANA, lo que hacemos es damos el soporte, ¿no? Porque ya es un agua, si quiere, transfronteriza, donde hay 2 países, tenemos mucho relacionamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y nosotros somos los proveedores de información, en tanto somos el órgano técnico, ¿no? Claro, porque había preocupación porque había bajado el nivel, ¿te acuerdas? El caudal. Entonces, había preocupación en los últimos meses, y eso había debido a una sequía también en la zona, ¿no? Ya la han podido superar, pero sobre todo eso, ¿no? Que se puede notar la diferencia entre el lago Titicaca cerca a Puno que cuando se va uno a las islas, ¿no? Hay zonas en las cuales hay que trabajar fuertemente también. Así es, y claro, y con respecto a la sequía que se hubo, en el caso del ANA trabajamos a través de la perforación de pozos de agua subterránea para el abastecimiento de pequeñas familias, ¿no? Para poder garantizar el uso del agua en fines domésticos. Ese fue un trabajo que hemos hecho, y frente a cualquier, digamos, evento de déficit de agua,
siempre el agua subterránea está ahí para auxiliarnos y nosotros como ANA tenemos identificados cuáles son los pozos que darían esta agua para poder satisfacer las necesidades, por lo menos primarias y domésticas de la población, ¿no? Ahora, existe también un Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. ¿Cómo se trabaja desde el ANA con este fondo? Mira, hay varios fondos que permiten acceder para mejorar la calidad del agua, en general trabajar en términos de agua, y nosotros como ANA tenemos una unidad de cooperación internacional y que está constantemente canalizando recursos. Por ejemplo, en esta misma semana, la semana pasada, un grupo de compañeros también estuvo en España para aprender de experiencias de cómo están trabajándolo allá y traer esas experiencias a nuestro país y poderlas implementarlas, ¿no? Igual, en mi caso, hemos estado 4 compañeros en Brasil, y un tema fundamental justamente es el agua subterránea, ¿no? Claro. Ahí hemos tenido 2 días trabajando el tema del agua subterránea, sobre todo un protocolo para medir su calidad de esta agua y cómo podemos toda esa información traerla hacia nuestro país, ¿no? No, y además en los cuales a medida que va pasando el tiempo y el agua va a ser, se van secando algunas zonas del planeta, entonces vemos que estamos, yo creo que hasta bendecidos, se podría decir la palabra, porque en el Perú no está teniendo una emergencia hídrica, como está pasando en los países cercanos. Entonces hay que tomar conciencia de que estamos en una situación mejor que nuestros vecinos del Ecuador, que recientemente pasaron un apagón de 2 días porque no había luz. Y Colombia. Y Colombia también. Así es, ellos justamente nos comentaban esa crisis que han pasado tanto el Ecuador como Relatas. También los amigos de Colombia nos decían, la ciudad está en emergencia y están muy preocupados por esta situación. Y como bien señala nuestro país, este es el 8º país del mundo que tiene agua, ¿no? Es un poco desigual porque tú sabes que la población está concentrada generalmente en la costa, en la región del Pacífico, y la menor cantidad de gente está en el Atlántico, donde hay buena cantidad de agua. Sin embargo, sí es muy importante para nosotros cuidar de la calidad del agua en la región amazónica, por lo que te había comentado al inicio, que es el pulmón, la gran biodiversidad que tiene, y del agua depende pues todas estas especies, ¿no? Haciendo un balance general en el país, ¿cómo está el servicio de agua? De la cual se habló mucho, sobre todo al inicio del año, como consecuencia del fenómeno El Niño, sobre todo en la zona andina y en la zona sur del país. ¿Te refieres al servicio de agua potable? Uh-huh. Claro, porque en muchos casos se trabaja con agua de pozos. Exacto, mira, lo que, digamos, en términos generales, el servicio de agua potable, por las múltiples reuniones, porque en mi caso de ANA participamos constantemente en reuniones con el sector saneamiento, porque el sector saneamiento lo ve el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero en las UNASP nosotros participamos ahí. Hay una si se quiere, una situación delicada en términos del sector saneamiento, de todas las EPS, que son estas empresas que prestan el servicio de saneamiento. Más o menos se señala que unas 2, 3 son las que están en una capacidad aceptable y las demás están haciendo crisis, ¿no? Y ahí tenemos un problema en el sector saneamiento, que justamente se están haciendo los esfuerzos de todas las autoridades para tratar de velar porque la gente pueda acceder a una agua potable. Nosotros como ANA hemos coordinado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ponernos a su disposición y hacer los estudios correspondientes donde hay agua para que ellos puedan perforar sus pozos, claro, y puedan abastecer a la ciudad de agua, ¿no? Claro, no, sobre todo es muy importante, en los cuales ya la ciudad crece, ¿no? Y los cuales hay y aumenta, por supuesto, se multiplica la necesidad. Y son esos servicios a veces, las aguas de pozo, ¿no? Las aguas estas de subsuelo, ¿no? Subterráneas, los cuales ayudan muchísimo, ¿no? A la, claro, ¿no? A la gente, por lo menos para los servicios básicos, ¿no?
Así es, y miremos Lima nada más, o sea, Lima se abastece del agua que produce el RIMAC, el trasvase que hacemos de la cuenca del Mantaro, pero también agua subterránea. Claro. Una buena cantidad de pozos, un poco más de 400 pozos que se abastece Lima, y además tenemos agua de mar que se desaliniza para poder abastecer. Entonces tenemos varias fuentes de agua porque Lima, como ustedes conocemos, todo está creciendo o ha crecido bastante, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos que buscar diferentes fuentes de agua, ¿no? Perfecto, don. Y también el reuso, ¿no? Que es importante. Claro, es verdad. También participe como fuente de agua, ¿no? Perfecto, don Alonso Zapata, jefe del ANA, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Diálogo Abierto. No, gracias a ustedes por difundir la importancia del agua en nuestro país. Claro, el agua es vida, el agua es vida y hay que cuidarla. Efectivamente. Es importantísimo para poder vivir de una manera saludable, ¿no es cierto? Vital.